Bienvenidos a otra clase de geometría analítica y vectorial. El día de hoy vamos a ver algunos casos de la recta V2. Por ejemplo, cuando yo sé que dos rectas son paralelas. Entonces, si es que yo tengo la forma vectorial paramétrica, me doy cuenta muy rápido. Si tengo una recta, de repente con este punto de paso y un vector que es 2,3 y tengo otra recta, de repente es otro punto de paso, pero yo me fijo solamente en el vector dirección. Entonces, si yo veo este vector dirección 2,3 y este 4,6, entonces claramente esos dos vectores son paralelos. Bien, ¿por qué? Porque tienen vectores direcciones paralelos. Ahora, ¿qué pasa si es que yo veo la forma normal? O mejor dicho, a partir de la forma normal saco otra forma que es la forma general. Una forma de la recta que también es conocida en algunos libros que tiene esta forma. Bien, entonces a partir de esto yo me voy a dar cuenta de lo siguiente. Si nosotros recordamos la forma normal de la recta donde teníamos esta expresión x punto la normal, imaginemos que es la normal tiene esas componentes, punto de paso, punto la normal, ¿cierto? Entonces esto de aquí me quedaría n1x más n2y igual a un número determinado. Bien, asterisco si quiero. Entonces, ¿qué me doy cuenta? Que las componentes de la normal son los coeficientes de las variables cuando las dos variables están puestas a un lado. Por lo tanto, si yo tuviese esto, voy a deducir que la normal de una recta en V2, cuando está en forma general, son los coeficientes de las variables siempre y cuando las variables estén a un mismo lado. Eso quiere decir que si yo tengo una recta que es x más y igual a 7, y tengo otra recta donde es 3x más 3 veces y igual a 10, entonces me voy a fijar en sus normales, ¿no? La normal 1 viene a ser 1,1, mientras que la normal 2 viene a ser 3,3. Que me doy cuenta que esas dos normales son paralelas, ¿de acuerdo? Esos dos vectores que encarnan la normal son paralelas. Entonces, al ser paralelas, quiere decir que ambas son perpendiculares a una misma recta o a rectas paralelas, en todo caso, como mínimo. Bien, luego de esta forma, ya las otras formas, escalar paramétrica y todo lo demás, ya es más sencillo darse cuenta porque dependen más de lo que es el vector dirección. Ahora, ¿cómo yo sé que estoy frente a dos rectas perpendiculares? ¿Sí? Entonces, dos rectas perpendiculares. Imaginemos, tengo una recta L1 con un punto de paso más un vector dirección y tengo otra recta con otro punto de paso más, de acuerdo, otro vector dirección. Entonces, cuando dos rectas son perpendiculares, porque estamos en V2 y es conveniente más hablar de perpendicularidad, entonces lo que va a tener que pasar es que sus vectores dirección me den cero, ¿no? Es decir, que estos dos vectores de dirección sean perpendiculares. Si estamos en la forma general, pues lo mismo. Si yo, por ejemplo, tuviese 2x menos y igual a 5 como una recta, y en otra recta yo tengo x menos 2 veces y igual a menos 4, vamos a ponerle más. ¿Sí? Entonces, la normal 1 viene a ser 2, menos 1 y la normal 2 viene a ser 1,2. Que me doy cuenta entonces que estas dos normales son ortogonales. ¿Por qué? Porque tendríamos que el producto punto de ambos me quedaría igual a cero. ¿Estamos? Entonces, para ver si dos rectas son perpendiculares, dependiendo de la forma vectorial paramétrica o forma general, me podría guiar con los vectores de dirección o con las normales para poder yo darme cuenta si estoy frente a unas rectas perpendiculares. Bien, ¿qué otros casos que podríamos tener? Podríamos ver si un punto pertenece a dos rectas. No vamos a decir de repente el punto Q pertenece a L1 y L2, para lo cual vamos a definir una recta, vamos a darle valores, por ejemplo, podríamos decir 2x más 3 veces y igual a 12 como la recta L1 y la recta L2 x menos 3 veces y igual a menos 3. Entonces, para que un punto pertenezca a dos rectas, tiene que cumplir con la ecuación de ambas rectas.
Es decir, aquí lo que estamos diciendo es que Q es la intersección de dos rectas. Lo primero que tendríamos que mirar en las rectas es si son paralelas. Si son paralelas, obviamente no va a haber intersección. Es el primer descarte que tendríamos que hacer, lo cual vemos aquí que no sucede, porque una normal es 2,3 y la otra normal es 1,-3, entonces estas dos rectas no son paralelas. Por lo cual, si tenemos un punto que cumple ambas condiciones, lo que tocaría hacer es una especie de resolver un sistema de ecuaciones. Bien, como así vamos simplemente tratamos las ecuaciones de la recta como simples ecuaciones. Es decir, aquí me va a quedar 2x más 3y igual a 12, x menos 3y igual a -3. Pueden usar cualquier método. Aquí el más sencillo probablemente es sumarlo. 3x igual a 9, x vale 3. Y si x vale 3, entonces y debería valer, a ver si lo sacamos, x3. Si x vale 3 sería 2, ¿no? Si no me equivoco, y igual a 2, vamos a comprobar 3, sí, y igual a 2. Por lo tanto, el punto que yo estoy buscando es el punto 3,2. En este caso, siempre vamos a encontrar un punto de intersección porque estamos en V2. La única forma de no encontrar un punto de intersección es que esas dos rectas sean paralelas. Bien, entonces luego podríamos tener otros casos de resolución, como por ejemplo, si tendríamos un punto, vamos a poner un punto T, ¿no? Externa a una recta, punto T externo a una recta, vamos a poder pedir una recta o pasar por T una recta paralela a otra, ¿no? Entonces, podríamos decir de repente que T puede ser 1,3 y vamos a decir una recta L3 que podría ser tranquilamente x más y igual a 2, ¿no? Entonces, de aquí, ¿qué podríamos plantear, ¿no? Para ver si es una paralela, primero, dos caminos, ¿bien? Primero podríamos sacar el vector dirección de L3 tranquilamente. ¿Y cómo sacamos un vector dirección? Con dos puntos de paso de esta recta. Lo habíamos visto de alguna forma la clase pasada, ¿no? Pues aquí de repente los dos puntos de paso más fáciles serían 2,0 y 0,2. Por lo tanto, la recta L3 yo la podría tomar como 2,0 más un escalar por 2, menos 2. O también se puede escribir con un vector paralelo de esta manera. Entonces, si yo quiero una recta que sea paralela a otra, por ejemplo, una recta que pase por T y que sea paralela a L3, voy a decir una recta L10, tendríamos que fijar como punto de paso T y un escalar multiplicado al vector dirección de la recta 3, que esto me quedaría 1,3 más un escalar por 1, menos 1. Bien, sí, también podríamos pasar por T. Vamos ahora a escribir pasar por T una recta perpendicular a otra. Perpendicular a otra. No vamos a tomar los mismos puntos, el mismo T con el mismo L3. ¿Y qué tendríamos? Miren, aquí de repente sí hace falta hacer una pequeña figura auxiliar, ¿de acuerdo? Por lo cual nosotros tendríamos aquí que trazar desde T hasta L3 una recta perpendicular. Entonces, aquí hay dos maneras, ¿de acuerdo? Primero vamos a ver, perdón, vamos primero allá a la recta perpendicular de dos formas. Estamos de dos formas. Entonces la primera vendría a ser, pues, si yo aquí tengo T, ya tengo este punto de paso, lo que me faltaría es hallar el vector dirección de esta recta. Vamos a ponerle L20. ¿Sí? Y para saber, nosotros vemos aquí que L20 es perpendicular con L3, ¿cierto? Por lo tanto, el vector dirección de E20 es perpendicular con el vector dirección de 3. Esto de aquí me abre dos caminos. O yo puedo decir que el vector dirección de la recta 20 es paralela a la normal de la recta 3, o puedo decir que la normal de la recta 20 es paralela al vector dirección de 3, ¿no? Porque si nosotros quisiéramos sacar paralela a la normal de N3, me doy cuenta que es paralelo a L20.
Entonces, con cualquiera de estos datos de N3 o del vector de dirección de 3, dependiendo lo que tengamos, aquí antes habíamos hallado los dos datos, tenemos la normal, podríamos sacar la normal, y aquí tenemos el vector dirección. Entonces, en cualquier caso, puede ser o me da la posibilidad de hallar lo que me están pidiendo. Por ejemplo, vamos a hallar la forma vectorial paramétrica de esta recta L20 con un punto de paso T. En este caso sería T1,3 según los datos anteriores y necesitaríamos el vector dirección que es paralelo a la normal de 3. Me doy cuenta aquí que la normal de 3 tiene, o la forma general de L3 tiene como coeficientes 1 y 1. Por lo tanto, aquí la normal será 1,1. Bien, luego aquí para pasar a la forma general, ya ustedes pueden aplicar la forma normal primero, ¿sí? Es decir, hallarían la normal de esto, normal de 20, podría ser 1 menos 1, diríamos x, y punto 1, menos 1 igual a un punto de paso por ese vector. Entonces me quedaría x menos y igual a menos 2. ¿Sí? Cualquiera de las dos opciones es bastante válida. Bien, entonces de esta forma podríamos hallar esa recta. Ahora, si me pidieran, ya como último caso, y voy a hallar la distancia de un punto a una recta. Obviamente este punto exterior a la recta, ¿no? Por ejemplo, podríamos tomar de T a L3, ¿no? Y aquí sí hay dos métodos. Anteriormente había dicho que hay dos métodos para corregirme. Entonces, distancia de un punto a la recta pueden ser dos métodos. Bien, voy a considerar la misma gráfica. Aquí tengo T, es una gráfica auxiliar porque no hay necesidad de graficarlo en el plano cartesiano. Y lo que teníamos aquí a partir de T, sí, a partir de T, era trazar una distancia. Ojo, aclarar que cuando hablamos distancia de un punto a una recta, hablamos de la mínima distancia. Y la mínima distancia de un punto a una recta se halla trazando una perpendicular. Entonces yo estoy buscando hallar esta distancia. Y la distancia, por ejemplo, a L3. ¿Y qué tendríamos que hacer? ¿No? Vamos a mirar dos formas. La primera, ¿sí? Hacer pasar por aquí, por este T, siguiendo esta recta, otra recta. En este caso era la misma L20 porque era perpendicular, ¿no? Sí, ya teníamos, estamos aprovechando este dato. Si no lo tuviéramos, tendríamos que empezar de nuevo. Entonces, lo que tendríamos que hallar es este punto de intersección. Es decir que I es la intersección de L3 con L20. Es decir, si yo resuelvo, vamos a ver L3, teníamos la ecuación de L3 que es x más y igual a 2. Vamos aquí, x más y igual a 2 y teníamos L20 que me salió x menos y igual a menos 2. Sumamos, me quedaría que x vale 0, ¿de acuerdo? Y cuando x vale 0, y vale 2. Entonces el punto I vendría a ser 0,2. Y yo tendría que la distancia que estoy buscando es el módulo del vector TI o IT, como gusten ustedes, y esto me quedaría como el módulo de T era 1,3 si no me equivoco, o en este caso quedaría 0,2 menos 1,3 y esto me quedaría el módulo de menos 1, menos 1. Y esto sería igual a la raíz cuadrada de 2 unidades, ¿de acuerdo? Lineales. ¿Y cuál es el otro método? El otro método, ¿de acuerdo? Es usar el vector proyección. Si yo tengo aquí T y tengo esta recta y quiero hallar esta distancia de aquí que es perpendicular, entonces yo voy a usar el vector proyección. ¿Cómo? Aprovecho las condiciones del vector proyección y yo cojo cualquier punto de L3 y lo uno con T.
¿Para qué? Porque yo voy a proyectar sobre un vector paralelo o que pase por T y que sea perpendicular a L3. ¿Sí? ¿Y por qué puede ser cualquier punto? Porque imaginemos que yo considero este vector, vamos a ponerle de esta manera, y lo quiero proyectar sobre esta recta, me va a hallar este de aquí. Si yo ahora cojo un punto aquí y yo lo proyecto sobre esta recta de acción, me va a dar esto de aquí. ¿Sí? Entonces da lo mismo coger cualquier punto de paso de L3, obviamente escojo uno que sea muy fácil o el más fácil de todos. Entonces aquí puede ser o 2,0 o 0,2, ¿cierto? Entonces puedo decir acá un P sub 3. Entonces la distancia será el módulo del vector proyección P3T sobre esta recta de acción. Esta recta de acción es perpendicular a L3, por lo que podríamos tranquilamente considerar la normal de esta recta. Y esto me quedaría como el valor absoluto de P3T, ese vector, punto la normal de 3 sobre el módulo de la normal del módulo del vector normal de la recta 3. Si esto lo desarrollo, me quedaría, recordemos que T es 1,3 y P3 puede ser 2,0, 0,2 como quieran. Restamos, me quedaría menos 1,3 punto la normal de 3. Recordamos por acá cuál sería la normal de 3. Tengo que la normal es 1,1. Entonces, lo ponemos por aquí. 1,1 y esto me queda raíz de 2, ¿verdad? Si yo resuelvo esto, me quedaría menos 1 más 3, me queda 2 sobre raíz de 2 y racionalizo, me quedaría finalmente que la distancia es raíz de 2 unidades lineales, que obviamente tiene que salir lo mismo que el otro procedimiento. No son los únicos casos que hay, puede haber el punto simétrico también, por ejemplo, y más casos que es muy difícil abarcarlos todos, pero que también lo podríamos ir viendo ya para V sub n o para V3 específicamente. Muchas gracias por su atención.